Hola, mi nombre es Excel Valeria Rodríguez Santana, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Internacional en la licenciatura en Derecho, quinto cuatrimestre, y el video que a continuación les presento trata del contrato colectivo de trabajo bajo la supervisión de la materia de Derecho Colectivo del Trabajo, a dirección del profesor José Luis Martínez. Los temas de los que hablaremos a continuación son los antecedentes, el concepto, la naturaleza jurídica, los elementos, sus características, los requisitos de formación, la duración, la revisión, la terminación y por último la contratación colectiva en el México actual. Los objetivos que se plantean alcanzar con esta presentación son, primeramente, conocer qué es un contrato colectivo de trabajo, posteriormente, identificar cuáles son esos elementos y características esenciales para su formación y validez, y por último, el poder explicar cómo es que se lleva a cabo este tipo de contratación actualmente en nuestro país. En su comienzo, con la invención de este tipo de contrato colectivo, solamente este significaba o representaba un acuerdo de voluntades, de carácter meramente privado, que servía solamente para regular situaciones internas que se daban dentro del lugar del trabajo. Mas, sin en cambio, este instrumento fue cobrando mayor fuerza con el paso del tiempo hasta llegar a ser lo que se conoce en nuestros días como una forma más novedosa y ágil que permitía modificar o dar nacimiento a normas jurídicas que regulaban la relación laboral. Sus antecedentes se remontan desde la época de la Revolución Mexicana en el año de 1910, que constituyó el tránsito del feudalismo al capitalismo, siendo esto una estructura jurídica de democracia social en nuestro país, en donde a su paso se encontraron tres instituciones claves. Primeramente el sindicalismo como un protagonista principal, la huelga como el medio coactivo y el contrato colectivo del trabajo como el instrumento jurídico económico, los cuales dieron origen a los pactos o convenios como consecuencia de la propia lucha desarrollada dentro del territorio jurídico laboral, y de lo social por suscitarse en el elemento patronal por una parte y por otra las organizaciones obreras de la época. Otro antecedente que encuentro de este contrato colectivo son los reglamentos de trabajo, en el que destaca los reglamentos de la fábrica de hilados y tejidos de algodón en Puebla en el año de 1906, el cual motivó al laudo presidencial al ser contrario a los intereses de los trabajadores y da origen al conflicto de Río Blanco. Otro antecedente fue la Ley de Asociaciones Profesionales de Agustín Milla para el Estado de Veracruz, la cual buscaba el derecho de los sindicatos para poder celebrar convenios destinados a la regularización de sus salarios, horas y condiciones de trabajo, que ordenaba igualmente una imposición de multas a los patrones que se negaran a otorgarlos, y la Ley de Trabajo de Salvador Alvarado para el Estado de Yucatán, la cual regulaba la posibilidad de celebrar convenios industriales, en la que señalaban que estos eran los que se llevaban a cabo entre una unión o federación de trabajadores con sus patrones de manera organizada o no, y de la cual solo podría ser celebrada por un tiempo fijo o por una obra determinada. Pero estos antecedentes solo serían base. Lo que vendría a dar gran impacto sería el proyecto de Portes Gil y el proyecto de la Secretaría de la Industria, que contemplaría el contrato colectivo de trabajo y darían paso a la Ley Federal del Trabajo en el año de 1931, ley que se encuentra vigente en el 36 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que un contrato colectivo de trabajo es aquel convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Es decir, que es el acuerdo al que llega un grupo de trabajadores representados por una organización sindical, con un patrón o un grupo de patrones, con una empresa o una industria, para así establecer las condiciones de trabajo según las cuales los primeros prestarán un servicio subordinado y los segundos aceptarán las obligaciones de naturaleza individual y social mediante la consignación de beneficios y compromisos de manera recíproca. Igualmente encontramos que estos contratos colectivos del trabajo tienen una división, la cual es en un primer momento de empresa, la cual se aplica únicamente a esta, pudiendo todavía en ciertos casos subdistinguirse dependiendo si el pacto abarca todos los centros del trabajo de la misma o solo alguno o varios. Otros son los industriales, o conocidos también por la rama de la actividad, que se extienden por tanto a todas las empresas que se desenvuelven en actividad en su rama de producción que el contrato se refiere. Y la tercera son profesionales, o conocidos como gremiales, que toman en cuenta la profesión, oficio o especialidad y no la industria para aplicar el pacto, considerando la función que se presta independientemente de la empresa o actividad que el servicio profesional se realice. Naturaleza jurídica. Primeramente, su naturaleza la encontramos reconocida al este ser contemplado como un contrato dentro de nuestra legislación, siendo colectivo por su ejercicio y función a normar una colectividad de trabajadores. Mientras tanto, su jurisdicción se verá estrechamente ligada a los grupos de trabajadores sindicalizados.
En cuanto a sus elementos, estos se dividen en dos tipos. Los primeros son de existencia, que contemplan el consentimiento y el objeto, y los segundos son de validez, que contemplan la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en el consentimiento, la licitud en el objeto y la forma. Hablemos primero de los elementos de existencia. En esta se contempla primeramente al consentimiento, el cual en los contratos representa la capacidad para hacer la propuesta realizada por uno de los contratantes a otro sobre un asunto de interés jurídico, que se complementará con la aceptación voluntaria de algún contratante respecto de la oferta inicial. Otro más es el objeto, el cual será aquello a lo que se quiere llegar a cumplir con la celebración de este contrato, basándose en el mero contenido de las prestaciones pactadas y contempladas por las partes contratantes, lo que se podría entender como la obligación que nacerá del contrato, la cual puede ser de hacer, de no hacer o de dar. Ahora bien, los elementos de validez. En esto se contempla la capacidad como la aptitud para ser sujeto de derechos y poder hacerlos valer. Hablamos de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio. Otra más es la ausencia de vicios en el consentimiento, que es la voluntad expresada de manera libre y con pleno consentimiento de ambas partes. Estos vicios pueden ser el dolo, que es el actuar de mala fe de alguna de las partes, que se da de manera consciente por una de ellas, ya sea a través del engaño, maquinaciones o artificios para hacer caer en el error al otro. Otro vicio es el error, que es la falta de apreciación de hecho o derecho cuando en la manifestación de la voluntad cualquiera de las partes que se encuentre en circunstancias que dieron origen al contrato no sean realmente el motivo por el que se quiso llegar a con este. Otro más es la violencia, que es la implementación de fuerza física o a través de amenazas que realizan presión hasta llegar a poner en peligro la integridad física o mental, pudiendo llegar inclusive a atentar con la vida de alguna de las partes. Continuando con los elementos de validez, encontramos la licitud en el objeto, que es lícito el hecho que no es contrario a la ley, de orden público o a las buenas costumbres. Otra más es la forma. Para que el contrato tenga una validez en lo legal, se deberá encontrar revestido de ciertas formalidades establecidas en la legislación. Por ejemplo, que en su celebración se cuente con testigos, que se hagan ante notario público, se requiera la firma específica de algún órgano jurisdiccional o por parte de los contratantes, el pago de una cuota, entre otras. Características. El contrato colectivo se caracteriza primeramente por una obligatoriedad, cuanto que al patrón está obligado a celebrar el contrato colectivo cuando así se lo demande el sindicato que representa a la mayoría de sus trabajadores. Otra característica es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que en ningún momento podrán ser inferiores a las ya fijadas en las normas contempladas por la ley, y que deberán proporcionarse contemplando la importancia de los servicios prestados por cada trabajador e iguales para trabajadores similares, sí que puedan establecerse. Otra característica es la inclusión de trabajadores, en cuanto a que las estipulaciones del contrato colectivo se extiendan a todas las personas que trabajan en la empresa, aun cuando éstas no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado. Y la más importante es la característica de la negociación colectiva, que es más que nada la iniciativa que se le da a los sindicatos con el fin de encontrar juntos soluciones amigables para el logro de acuerdos justos y aprovechables tanto para los empleados como para los patrones. Requisitos de formación. El artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo contempla que para la formación de este contrato colectivo debe cumplir primeramente con los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos que abarcará dicho contrato. 3. Su duración o la expresión dentro del contrato de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. 4. Las jornadas de trabajo en las que se prestarán los servicios. 5. El término de descanso y vacaciones a la que los empleados podrán acceder. 6. El monto de los salarios a la que los trabajadores serán acreedores. 7. Que se especifiquen las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores de la empresa o establecimientos que se comprendan. 8. Las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deberá impartir a quienes hayan ingresado a laborar a la empresa o establecimiento después de la celebración del contrato. 9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Y por último, la 10. Las demás estipulaciones que se convengan las partes por adecuadas o por necesarias para llevar a cabo la prestación de servicios del sindicato con el patrón o patrones. Duración. Como vimos en los requisitos, se necesita la especificación de una duración. Y al igual que ocurre en el contrato individual, en el contrato colectivo se podrá celebrar por tiempo indefinido, por tiempo fijo y para hora determinada, según el artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo. Revisión. En la ley se nos habla de un derecho que tienen los trabajadores a la revisión del contrato, siendo esta el procedimiento normal, congénito
con la celebración de convenciones colectivas y periódico cada 1 o 2 años como máximo, que opera por el simple transcurso del tiempo, de 30 o 60 días anteriores al vencimiento del contrato colectivo, sin que sea necesaria la presencia de algún otro requisito. La ley dispone en su artículo 398 que la revisión se haga en el caso de que lo solicite el sindicato de trabajadores o el patrono, cuando se trate de un contrato colectivo celebrado por un solo sindicato y un solo patrón, puesto que en el caso de que fuesen varios los sindicatos de trabajadores o varios los patrones, se necesitará que la revisión se pida por el 51% de la totalidad de los miembros del sindicato o de los patrones que tengan a su servicio ese 51%. Igualmente, la forma de plantear la revisión del contrato colectivo se especifica en la misma ley, quien señala que quienes vayan a solicitar la revisión deberán hacerlo por un mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato colectivo, por tiempo determinado. Si este no es mayor de 2 años o del transcurso de 2 años si se trata de un contrato por tiempo indeterminado, o aun siendo por tiempo determinado si tiene una duración mayor de 2 años, el punto de partida para computar ese término será la fecha establecida con el propio contrato o, en su defecto, la fecha de depósito. En cambio, si ninguna de las partes solicitó la revisión en los plazos antes señalados o si los trabajadores no ejercieron su derecho de huelga, el contrato colectivo, según lo que dispone el artículo 400 de la ley, se prorrogará por un periodo igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. Terminación del contrato. El artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que termina por mutuo consentimiento al que llegan las partes, por la terminación de la obra por la que se celebra el contrato, y en los casos del capítulo 8 de este título por el cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo sea aplicable exclusivamente al establecimiento que lo llevó a cabo. Por último, la contratación colectiva en el México actual. Si bien la negociación colectiva puede ser un instrumento eficaz de justicia laboral que prevé y resuelve conflictos que tienen origen dentro del lugar de trabajo, es por ende que la legislación prevé la posibilidad de que tanto los empleadores como trabajadores constituyan las organizaciones que estimen convenientes, así como el de poder afiliarse a estas con la sola condición de preservar los estatutos de las mismas, es decir, los reglamentos que se encuentran previamente dentro de estas instituciones. Es por ello que la nueva fracción número 12 bis del artículo 123, apartado A de nuestra Constitución, debe servir de presión para devolver a las personas trabajadoras sus derechos ciudadanos dentro del trabajo, con la exigencia de que los sindicatos acrediten la representatividad en las diversas etapas de la negociación colectiva, impulsando así los derechos ciudadanos en el trabajo. En conclusión, y en comparación con las actuales circunstancias, la negociación colectiva es realmente un fenómeno novedoso en México, y es por ello que se deben adoptar medidas aceptables, como la difusión del contenido de las normas entre trabajadores y empleadores, la promoción de la cultura democrática y de la legalidad como fundamental herramienta para retomar el camino y superar esta larga etapa en la que muchos consideraban normal que se excluyeran a una de las partes del ejercicio de un derecho fundamental en el trabajo, que es la negociación colectiva, como base de nuestro contrato colectivo de trabajo, que da su origen y da su función dentro de este derecho colectivo del trabajo.